Buenas tardes, saludamos a toda la comunidad de colegas que nos acompañan siempre. En esta sesión especial, una sesión internacional, con muchísimo gusto hemos estado hablando con la doctora Marianela, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto, Marianela, tenerte, escucharte una vez más, Gracias. a los que ya alguna vez te conocimos y te escuchamos. Sos muy bienvenida a la Sociedad de Ecografía. Bueno, la doctora Marianela Murillo nos va a hablar desde Valencia, en el estado de Carabobo, en Venezuela. Ella es médica pediatra, ultrasonografista infantil, y en su primera charla va a estar hablando de ultrasonido cerebral en el nacido de pretérmino. Así que bienvenida, este es tu espacio y te escuchamos. Muchísimas gracias, Carolina. Para mí es un gran placer estar en este momento compartiendo con todos ustedes, encontrándome con personas con quien tengo un gran cariño y afecto y respeto. Quisiera agradecerles a ustedes, a Adriana Brafman como presidenta de la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, a Carolina Cavedoni, a María José Olza, coordinadoras docentes, por haber tenido esa gentileza en invitarme a participar en estas sesiones docentes. Y para empezar, yo voy a traerles una primera conferencia sobre la patología diagnosticada por ultrasonido en el recién nacido pretérmino, y esa es la que vamos a comenzar. No sé si ya puedo compartir la conferencia. La primera conferencia que vamos a compartir hoy es ultrasonido en patología cerebral del recién nacido pretérmino. Gracias a los adelantos en la atención perinatal y neonatal, hemos visto un gran porcentaje de estos pacientes que han sobrevivido, y esto también nos ha permitido evaluar el estado neurológico y las lesiones o las manifestaciones neurológicas que puedan presentar este grupo de pacientes. Y esto debido a que al momento de su nacimiento nos encontramos un cerebro en pleno desarrollo, vulnerable, susceptible a diferentes noxas que van a producir diferentes lesiones, y que en la clase de hoy, en la conferencia de hoy, vamos a tratar de ver el ultrasonido qué alcance tiene para la valoración de estas lesiones cerebrales. El ultrasonido sigue siendo, hasta el día de hoy, es el primer método de diagnóstico de neuroimagen, y esto debido a grandes cualidades que posee el método, como bajo costo, que no utiliza radiación ionizante, que no requiere sedación, que contamos con muy buenos equipos portátiles que dan una excelente resolución con traductores neonatales. Esto ha permitido evaluar al paciente críticamente enfermo en la cabecera de su cama. El tiempo del examen es relativamente corto si hablamos de personas que tengan entrenamiento, y podemos repetir el estudio cuantas veces sea necesario para el seguimiento de las lesiones, y vamos a ver que eso es muy importante en estos casos. El ultrasonido cerebral se realiza desde inicio de los años 80, y con el avance tecnológico ha permitido caracterizar los diferentes patrones de lesión cerebral en el recién nacido pretérmino. También nos permite evaluar el estado neurológico de estos pacientes que generalmente no presentan síntomas, o sus síntomas son muy inespecíficos. Tiene limitaciones técnicas. Una de ellas que es operador dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender de la preparación, conocimiento, entrenamiento, destreza de la persona que va a interpretar el estudio. Es importante conocer la patología frecuente de este grupo etario, así como de las variantes normales, para evitar hacer diagnósticos erróneos. Otra de las limitaciones de la técnica es la falta de cuantificación de las lesiones, y que tiene un menor poder de pronóstico neurológico en comparación con la resonancia magnética cerebral. Generalmente trabajamos en una unidad de cuidados intensivos con pacientes muy graves que pueden estar en una mesa de calor radiante, en una incubadora, trabajamos a través de la ventana, siempre cuidando las medidas de asepsia, antisepsia, trabajar con un gel tibio, realizar el estudio en el menor tiempo posible utilizando transductores neonatales microconvexo o lineal de alta frecuencia.
El abordaje lo hacemos generalmente a través de la fontanela anterior, pero tenemos otras ventanas acústicas que podemos utilizar como la fontanela posterior o la lateral, posterolateral o anterolateral mastoidea, el hueso del temporal, para definir aquellas lesiones que estén en la parte posterior, en las axas occipitales, lóbulos occipitales o en fosas posteriores. Esta imagen solamente para recordar que debemos trabajar de una forma sistemática, ordenada, realizando los cortes sagitales, coronales, axiales, que podemos utilizar el lineal para ver con mayor detalle, y evaluamos también lo que es el flujo cerebral por Doppler. Cuando nosotros entramos a una unidad de cuidados intensivos, nos encontramos con un recién nacido. Por ejemplo, en este caso, un pretérmino extremo de muy bajo peso al nacer, que no solamente va a tener una inmadurez del sistema nervioso central, va a tener una inmadurez pulmonar, generalmente cursan con síndrome de dificultad respiratoria, puede estar conectado a ventilación asistida, que se expone a diferentes periodos de desaturación, neumotoras, colocación de tubo torácico, o que esa misma hipoxia nos lleva a una insuficiencia renal o una enterocolitis necrotizante. Son pacientes que cursan generalmente con sepsis neonatal, o desde el punto de vista cardíaco también tiene sus manifestaciones como una persistencia de ductos. Pero ya entrando en el tema, vamos a hablar de la encefalopatía del prematuro. Es el resultado de un amplio espectro neuropatológico que es muy heterogéneo y multifactorial, lo que nos va a llevar a anomalías tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, y es causa de una alta morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Como factor determinante, que no solamente es la edad gestacional, están los eventos hipóxicos isquémicos. Hipóxico se refiere a la baja concentración de oxígeno de la sangre, isquémicos a una disminución del flujo a un territorio determinado. Estos eventos hipóxico-isquémicos pueden estar presentes en el preparto, aquella madre con unas cifras tensionales elevadas de mal control, o que haya sufrido un evento de hipotensión severa, un desprendimiento de placenta, o que en el momento del parto nos encontramos a un parto distóxico con un expulsivo prolongado, o un parto instrumental, o una extracción dificultosa, una cesárea. Es muy importante que preguntemos si hubo asfixia o no, cuánto fue el Apgar y si ameritó o no maniobras de reanimación. En el posparto va a depender si existe alguna patología cardíaca o policitemia o síndrome de dificultad respiratoria. Son pacientes que permanecen por largo tiempo en una unidad de cuidados intensivos neonatales, exponiéndose a diferentes momentos de hipoxia isquemia. El patrón de la lesión va a depender de la severidad y la duración del evento hipóxico-isquémico y de la edad gestacional en que ésta ocurra, dadas las características de la diferenciación neuronal, inmadurez de la vascularización e inmadurez del sistema de autorregulación del flujo cerebral. Los principales patrones neuropatológicos que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes son la leucomalacia periventricular quística y no quística, la gliosis difusa de la sustancia blanca, la lesión neuronal axonal de la sustancia blanca y gris, y la hemorragia de la matriz germinal, hemorragia intraventricular e infarto hemorrágico periventricular. Las que están destacadas son las que son evaluables por ultrasonido. Comencemos entonces con la leucomalacia periventricular, que se refiere a la lesión de la sustancia blanca periventricular, que es el tipo más frecuente de lesión cerebral en los recién nacidos pretérminos de muy bajo peso al nacer, es decir, por aquellos por debajo de 1000 gramos. Su prevalencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. Tenemos que un 39% de los casos se pueden ver en recién nacidos pretérminos por debajo de 28 semanas de gestación, 27% en aquellos que están por debajo de 32 semanas de gestación, y menor número de casos en los que están en los menores de 37 semanas de gestación. La ubicación va a ser en la sustancia blanca periventricular adyacente a los trígonos y astas anteriores de los ventrículos laterales. Hay dos factores de maduración importantes que delimitan esta zona. La primera es que el sistema vascular es inmaduro, con muy poca comunicación entre el sistema vascular periférico, dado por las arterias largas y cortas que son terminales, y el sistema central. Esta zona que queda con ningún tipo de vascularización porque no hay conexión entre ambos, es la zona más vulnerable, es donde vamos a encontrar
las lesiones de leucomalacia, y es donde van a estar en los oligodendrocitos que se encargan de la mielinización posterior axonal, por lo cual esta se puede ver afectada. Otro factor de inmaduración es que el sistema de autorregulación es inmaduro, es decir, el flujo cerebral va a estar fluctuando de acuerdo a los cambios de la presión arterial del recién nacido, tolerando muy poco los eventos de hipotensión. La leucomalacia periventricular tiene dos componentes neuropatológicos. La leucomalacia periventricular quística, con un componente necrótico periventricular focal, formación de quistes y posterior gliosis, y la leucomalacia periventricular no quística, con un componente necrótico focal con gliosis de la sustancia blanca. El ultrasonido es muy sensible y puede detectar con precisión la forma quística, no así es menos sensible para caracterizar las anomalías difusas de la sustancia blanca. Existe esta clasificación que expresa el amplio espectro de la leucomalacia utilizando el ultrasonido. En la grado 1 es la hiperecogenicidad periventricular, que es transitoria, que debe durar más de 7 días. La grado 2, que estos quistes van a estar localizados en los ángulos externos de los ventrículos laterales. La grado 3 es cuando el quiste se extiende desde el lóbulo frontal parietal hasta el occipital. Y la grado 4 es una lesión más extensa hasta la sustancia blanca subcortical. Veamos esto en imágenes. La grado 1 es cuando encontramos un aumento de ecogenicidad periventricular, generalmente simétrico, puede ser homogéneo como en este caso, y se considera patológico cuando esta es igual o mayor al plexo coroideo. También podemos encontrar casos como este, una hiperecogenicidad periventricular de apariencia parcheada que se extiende más allá del área peritrigonal, que si bien es simétrica, bilateral, tiende a ser asimétrica. También podemos ver casos como este, que son unas lesiones puntiformes ecogénicas. En estos casos es muy importante el seguimiento que le hagamos a este paciente, cuánto tiempo dura esta hiperecogenicidad y si esa hiperecogenicidad va a sufrir trastornos, transformación quística, como en estos casos, la grado 2, en donde vamos a ver que después de la segunda semana comienzan a aparecer quistes muy circunscritos en los ángulos de los ventrículos laterales. En este caso vemos una primera evaluación de este paciente, un aumento de ecogenicidad bilateral asimétrico. 14 días después podemos ver que esa ecogenicidad tiende a desaparecer, pero en su lugar comienzan a aparecer estas pequeñas lesiones quísticas que corroboramos su presencia con el traductor lineal haciendo este corte parasagital. Generalmente, después de esto, estos quistes van a desaparecer y van a ser sustituidos por gliosis. Puede suceder que si nosotros no hacemos este estudio y vemos el detalle, este diagnóstico pueda pasar desapercibido. También podemos ver lesiones quísticas de mayor tamaño, circunscritas en los ángulos anterior o posterior de los ventrículos laterales, en donde es más frecuente. Vemos estos quistes fusiformes de diversos tamaños que tienden a confluir. La evolución es a la reabsorción del líquido, colapso del quiste, sustitución por gliosis y posteriormente disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular y en consecuencia una ventriculomegalia ex vacuo. La grado 3 se refiere a la extensión del área frontal hasta la occipital. En la primera imagen vimos un aumento de ecogenicidad. En la reevaluación de este paciente vemos que donde estaba la ecogenicidad comienzan a aparecer estas pequeñas lesiones fusiformes, quísticas, que van a tender a confluir. En un control posterior lo podemos ver, estas imágenes van a colapsar y ser sustituidas por gliosis. La grado 4 es la forma más severa porque es la forma más extensa. Se ve a partir de la semana 6, donde vemos esta estructura que parece una malla o empanal de abeja con quistes de diversos tamaños en todo el tejido periventricular. Nos encontramos la dilatación del ventrículo lateral en toda su extensión, secundaria a una disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular. Hay una contracción de ese tejido que permite
el aumento de volumen del ventrículo y no a expensas de un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Repito, es por una disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular. Clínicamente son los pacientes cuyo perímetro cefálico no aumenta como debería esperarse para la edad gestacional o la edad del paciente, y podemos ver también en esta imagen un ensanchamiento de la cisura interhemisférica, así como del espacio extraxial. Esto tiende a evolucionar hacia la atrofia cortical, que la podemos observar entre el segundo a tercer mes de vida, en donde vemos un espacio subaranoideo muy amplio, ensanchamiento de la cisura interhemisférica, muy pocos pliegues a nivel de la corteza cerebral, con una dilatación esvacuo de los ventrículos laterales. Estos hallazgos se corroboran por resonancia magnética, donde vemos profundización de los surcos, de las cisuras, con muy poco desarrollo del parénquima cerebral. En los casos de leucomalacia periventricular no quística, generalmente encontramos en una primera evaluación aumento de congenicidad difusa bilateral. Le hacemos seguimiento, no vemos formaciones quísticas, tiende a desaparecer, pero generalmente al segundo o tercer mes de vida encontramos una dilatación de los ventrículos laterales de leve a moderada con paredes irregulares. Esta dilatación es consecuencia de la disminución del volumen de la sustancia blanca periventricular. Vemos cómo esa ecogenicidad tiende a desaparecer e impresiona un parénquima cerebral normal. Cuando encontremos esto, es un signo indirecto de una lesión de la sustancia blanca y son pacientes que deben ser evaluados por resonancia magnética. Ahora vamos a ver el otro tipo de lesión muy frecuente y que, a pesar de los grandes avances de la atención perinatal, neonatal y de las medidas neuroprotectoras que se instalan las primeras 72 horas de vida, la hemorragia de la matriz germinal y la hemorragia intraventricular es el sangrado intracranial más frecuente en el periodo perinatal. A este se le asocian sus factores de riesgo ya conocidos, como es la edad gestacional por debajo de 32 semanas de gestación y un bajo peso al nacer por debajo de 1.500 gramos o muy bajo peso al nacer por debajo de 1.000 gramos. Tiene una incidencia alrededor del 25-40%, y es importante recordar que se pueden presentar en forma simultánea y superpuestas varias lesiones cerebrales. Es así como un 25% de estos pacientes pueden presentar simultáneamente una leucomalacia periventricular. La hemorragia de la matriz germinal se ubica en la matriz germinal que está en el surco caudotatalar. Es una región altamente celular y vascular. Estas células endoteliales van a tener muy poco soporte conectivo, son paredes delgadas que no tienen paredes musculares y una excesiva actividad fibrinolítica, lo que lo hace susceptible a los cambios hemodinámicos de hipotensión y reperfusión, con ruptura y extravasación de la sangre hacia la zona subependimaria. El sangramiento de la matriz germinal es la primera causa de la hemorragia intraventricular, y la hemorragia intraventricular severa se asocia a una hemorragia intraparenquimatosa que en realidad corresponde a un infarto venoso hemorrágico secundario. Cuando ocurre la hemorragia en la matriz germinal con distensión del ventrículo, esto produce una obstrucción de la vena terminal con consecuente infarto de las venas medulares y hemorragia en la ubicación de las mismas, que va a tener diferente extensión. Generalmente la hemorragia intraparenquimatosa o periventricular es unilateral, comprometiendo el lóbulo frontoparietal, pero a veces también puede ser bilateral. Generalmente la hemorragia de la matriz germinal y la hemorragia intraventricular rara vez ocurre al momento de nacer. 30-50% de los casos ocurren en las primeras 24 horas de vida, y entre un 80-90% de los casos ocurren en las primeras 72 horas de vida. Esto es el motivo por el cual se sugiere realizar el primer estudio entre el cuarto y séptimo día de vida para tratar de abarcar el mayor número de diagnósticos de hemorragia. En los pacientes con hemorragia intraventricular muchas veces la clínica es inespecífica. 50% de ellos pueden ser asintomáticos. Otro grupo se puede expresar con un deterioro súbito, descenso brusco del hematocrito, fontanela anterior tensa, convulsiones, apnea, shock y coma. Existe una clasificación de la hemorragia intraventricular, que es la clasificación de Papil, que data desde 1978 y que ha sufrido algún tipo de adaptación posterior en 1984 de acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos. Ella va a determinar la ubicación de la hemorragia, su extensión y severidad.
Cuando describimos una hemorragia es importante describir por lado. Podemos tener una hemorragia grado 1 del lado derecho, una hemorragia grado 2 del lado izquierdo. La grado 1 se refiere a que está limitada a la matriz germinal, puede ser uni o bilateral. La grado 2 está en la matriz germinal con extensión intraventricular, pero no hay dilatación del ventrículo. La grado 3 es la matriz germinal con extensión intraventricular con dilatación ventricular. Y la grado 4, que inicialmente se pensaba que era una extensión de la hemorragia intraventricular, es una hemorragia intraventricular grado 3 con un componente de infarto hemorrágico periventricular. Esta imagen solo para recordar en dónde se encuentra la matriz germinal. Aquí con un traductor lineal de alta frecuencia podemos ver el núcleo caudado, el tálamo y esta línea ecogénica que corresponde al surco caudotalámico. Aquí lo hacemos con un microconvexo y la matriz germinal va a estar encontrada en esta imagen lineal. Aquí es donde nosotros debemos hacer énfasis en la búsqueda de la hemorragia de la matriz germinal. La hemorragia grado 1, vemos este cerebro de un paciente prematuro, una imagen hiperecogénica, redondeada. Cuando hacemos el corte parasagital la encontramos por delante del surco caudotalámico, que no tiene flujo al Doppler y que en los próximos días a semanas va a sufrir un proceso de reabsorción central, que es esta imagen hipoecoica, con unas paredes hiperecogénicas. Estos son los quistes subependimarios y que tienden a desaparecer en el primer año de vida. La evolución de la hemorragia grado 1 desde el punto de vista neurológico es buena y no tiende a dejar secuelas. La hemorragia intraventricular grado 2 es la que se ubica en la matriz germinal y se extiende al ventrículo sin dilatarlo, lo cual lo hace a veces difícil de diagnosticar. Podemos utilizar como ventana acústica la fontanela posterior y muchas veces vamos a encontrar una imagen hiperecogénica de contorno irregular adosado al plexo coroideo. Podemos ver que en los próximos días, en las próximas semanas, este coágulo va a sufrir un proceso de retracción y reabsorción y nos va a dar esta imagen de doble contorno. Esta corresponde a la pared del coágulo que se está reabsorbiendo y esto corresponde al plexo coroideo en donde estaba adherido. La evolución tiende a ser en las próximas semanas, 2-3 semanas, y la evolución neurológica es buena. No así ya en la hemorragia que puede pasar a la grado 3. Podemos tener un paciente que inicialmente como este se diagnosticó en su primera evaluación como una hemorragia grado 2, con una hemorragia de la matriz germinal que se extiende al ventrículo en forma bilateral y que esta hemorragia progresó a una hemorragia grado 3. Fue evaluado 10 días después, vemos que hay una dilatación de los ventrículos laterales mayor que en la primera evaluación, pero llama la atención una imagen hiperecogénica intraventricular izquierda, es decir, tenemos un evento de resangramiento y está dada por la presencia de una imagen que no estaba en el estudio anterior y cuyas características es de una hemorragia más reciente, es decir, podemos tener en un mismo paciente lesiones hemorrágicas en tiempos evolutivos diferentes. La hemorragia grado 3 ya hay un compromiso importante de la hemorragia intraventricular con dilatación del ventrículo. En este caso vemos que la dilatación es predominantemente del lado derecho. Las paredes del ventrículo están hiperecogénicas y esto es secundario a la ventriculitis química. Vemos signos de reabsorción del coágulo intraventricular con esta imagen hipoecoica central, esta imagen hiperecogénica que lo rodea. En los cortes parasagitales podemos ver la extensión de la hemorragia que se proyecta hasta el axis occipital y hacia el asta temporal, donde sabemos que no debe haber ningún tipo de hiperecogenicidad. En este caso vemos dilatación de los ventrículos laterales, no hay dilatación del tercer ventrículo y son pacientes que deben ser evaluados en forma secuencial para ver la evolución de la dilatación ventricular, si esto va hacia una hidrocefalia, hacia una ventriculomegalia, y la reabsorción del coágulo debe ser verificada. Aquí vemos como el paciente fue evaluado de forma secuencial, vemos como ese coágulo fue progresivamente disminuyendo de tamaño. Aquí tenemos un quiste subependimario del lado izquierdo, vimos ya a los 4 meses de edad que desapareció el coágulo
y este paciente presentó fue una ventriculomegalia posthemorrágica. A los 7 meses se reevalúa y se mantuvo con estas características. En la hemorragia grado 4, que es una hemorragia intraventricular con un componente parenquimatoso periventricular, vemos en este caso una hemorragia grado 3 del lado derecho y del lado izquierdo vemos la dilatación ventricular con sangre intraventricular de la matriz germinal y el componente parenquimatoso que incluso hace un efecto de masa desviando la línea media hacia la derecha. En el corte parasagital podemos evaluar la hemorragia de la matriz germinal, un ventrículo lateral lleno de sangre con un compromiso periventricular anterior. Le hacemos seguimiento al paciente y podemos ver cómo se instala una dilatación importante de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, lo podemos ver también en los cortes parasagitales. El ventrículo va aumentando progresivamente de tamaño, tiene una imagen hiperecogénica en su contorno. En la hemorragia que está parenquimatosa periventricular izquierda vemos como hay una retracción progresiva del coágulo, se va formando como un quiste porencefálico que posteriormente va a vertir todo su contenido hacia el ventrículo lateral, formando parte después de ese quiste del propio ventrículo, inclusive aumentando la presión con disrupción del septum interventricular. En los cortes parasagitales vemos como el coágulo que estaba moldeado a la forma del ventrículo lateral va a ir contrayéndose y va a ir desapareciendo progresivamente. Hay un aumento igualmente progresivo del ventrículo lateral. Es muy importante realizarle a estos pacientes la evaluación Doppler porque vamos a encontrar aumento del índice de resistencia, incluso ausencia de flujo en la fase final de la diástole, lo que es un signo indirecto de aumento de la presión endocraniana. En este caso hubo que hacer drenaje externo y posteriormente la derivación ventrículo-peritoneal. El próximo caso es un caso muy interesante porque es una recién nacida de 27 semanas de un embarazo gemelar que solicitaron evaluación el primer día de vida y nos encontramos que del lado derecho había una hemorragia intraventricular grado 2. Vemos que no está dilatado el ventrículo, pero encontramos una imagen ecogénica como en reabsorción adherida al plexo coroideo y extendida hasta el asta temporal. Pero del lado izquierdo había una hemorragia que estaba en la parte posterior periventricular, que ya tenía imágenes en su interior hipoecoica, lo que nos habla que ya era una hemorragia en proceso de reabsorción, o sea, estaríamos como en la tercera, cuarta semana de evolución. Esto sucedió en la vida intrauterina. A los 5 días la paciente presenta una descompensación y vamos a ver cómo comenzamos a ver nuevamente una imagen hiperecogénica en el mismo sitio donde estaba la hemorragia que vimos el primer día de vida. Cuando le hacemos seguimiento, vemos que se comporta como una hemorragia intraventricular, vemos la imagen ecogénica dentro del ventrículo, progresivamente los signos de reabsorción de la misma, la dilatación era bilateral, inclusive en el cavum del septum pellucidum, vemos como la hemorragia progresó y fue aumentando de tamaño el ventrículo lateral, compromiso del tercer ventrículo, lo que indirectamente nos habla de una obstrucción del acueducto de Silvio. Y lamentablemente esta paciente falleció. No pudimos determinar el origen real de esta hemorragia que vimos acá, porque la paciente fallece y no hubo oportunidad de hacerle estudios de imagen complementarios. Entonces, bueno, cuando tenemos hemorragias intraventriculares, una de las complicaciones más temidas es la hidrocefalia poshemorrágica. Ella se produce por alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en aquellos pacientes con hemorragias masivas por coágulos, septos o detritos, o por un aumento en la producción por parte de los plexos coroideos por irritación de la sangre del líquido cefalorraquídeo o una alteración en la reabsorción del mismo a través de los corpúsculos de Pachovia. La probabilidad de desarrollar hidrocefalia poshemorragia va a aumentar de acuerdo a la gravedad o severidad de la hemorragia. 20% de los lactantes con una hemorragia intraventricular grave va a necesitar una derivación ventrículo-peritoneal. Se estima que entre un tercio y la mitad de los lactantes con hemorragia intraventricular grave van a desarrollar una dilatación ventricular poshemorragia. El aumento progresivo de la presión endocraniana es lo que nos va a distinguir a la hidrocefalia de la dilatación ventricular poshemorragia y de la ventriculomegalia ex vacuo,
que son agrandamientos compensatorios de los ventrículos debido a la pérdida del tejido cerebral. El pronóstico de estos pacientes va a depender del tipo de lesión y la ubicación de la misma. Por ultrasonido podemos ver anomalías quísticas de la sustancia blanca, que desde el punto de vista neuropatológico sería la expresión de la leucomalacia periventricular quística, que tiende a ser simétrica, o de los quistes porencefálicos poshemorrágicos, como lo vimos en los casos anteriores. En el caso de leucomalacia periventricular quística simétrica, va a haber parálisis cerebral con diplejía de miembros inferiores, y cuando la lesión es más extensa, se suman los miembros superiores y tenemos cuadriplejía espástica. Cuando tenemos quistes porencefálicos, va a ser dependiendo de la ubicación en la corteza cerebral, se expresa como una hemiplegia espástica. En relación a los hallazgos ultrasonográficos de hemorragia y de hemorragia intraventricular por ruptura de la matriz germinal de los vasos, vamos a tener lesiones dependiendo de la ubicación y la extensión en parálisis cerebral, problemas cognitivos, conductuales o visuales. Cuando por resonancia magnética se encuentran anomalías difusas de la sustancia blanca que se refieren al componente difuso de la leucomalacia periventricular o a la gliosis de la sustancia blanca, podemos ver problemas cognitivos y conductuales. Ya para terminar, hay dos hemorragias que debemos nombrar porque también se pueden presentar en el paciente pretérmino. La primera es la hemorragia del cerebelo, que tiene una fisiopatología muy similar a la hemorragia intraventricular. Se presenta en el 15% de los recién nacidos pretérminos. Ellos tienen matriz germinal en el techo del cuarto ventrículo y en los hemisferios cerebelosos. La hemorragia puede ser primaria, in situ, o una extensión de una hemorragia intraventricular o subaracnoidea de la fosa posterior. La clínica es muy variable, puede ser subclínicos, o los pacientes pueden presentar apnea, temblores y sacudidas. Generalmente vamos a encontrar es un área ecogénica en uno de los hemisferios cerebelosos, tiende a ser asimétrica y evolucionar como las hemorragias intraventriculares a la reabsorción de la misma. Está la hemorragia subaracnoidea, que también debemos tenerla presente, que es el sangramiento venoso en la convexidad cerebral por ruptura de las venas puentes, o puede ser secundaria a una extensión de una hemorragia intraventricular. Está relacionada también a un evento hipóxico isquémico. La clínica es variable, puede presentarse como convulsiones, apnea o el paciente estar asintomático. La complicación es la hidrocefalia, pero generalmente el pronóstico es bueno. Este es un recién nacido pretérmino que estaba asintomático, y cuando lo fuimos a evaluar encontramos este ensanchamiento de la fisura de Silvio, que corroboramos en los cortes parasagitales con estas imágenes ecogénicas en su interior, que evolucionó en forma satisfactoria. Bueno, entonces ya para concluir, podemos decir que el ultrasonido cerebral sigue siendo la modalidad de neuroimagen inicial y secuencial en los recién nacidos pretérminos. Es sensible para el diagnóstico de leucomalacia periventricular quística, hemorragia de la matriz germinal, hemorragia intraventricular, infarto hemorrágico periventricular y de la complicación de la hemorragia intraventricular, como es la hidrocefalia. Que la resonancia magnética cerebral es más sensible que el ultrasonido cerebral para la detección de la lesión de la sustancia blanca periventricular no quística, y se considera el método de neuroimagen estándar de oro para identificar y cuantificar la lesión difusa del prematuro. Es muy importante la detección de estas lesiones cerebrales porque son muy útiles para el pronóstico y para orientar a este paciente a ser incorporado en la terapia de intervención temprana. Se recomienda entonces que el ultrasonido se debe realizar en todo recién nacido menor de 32 semanas de edad gestacional y con un peso al nacer menor de 1.500 gramos. En todo aquel recién nacido asintomático, el primer examen se debe realizar entre el cuarto y séptimo día de vida para detectar hemorragias o refringencias. El recién nacido sintomático se le debe hacer el estudio en el momento de la sospecha clínica. Debemos realizar estudios secuenciales semanales para detectar dilataciones precoces, la presencia de quiste, seguimiento de la hemorragia intraventricular y su complicación. Hay que realizar un control en el primer y tercer mes de vida para evaluar la dilatación, las secuelas o la resolución del caso. Es importante también solicitar una resonancia magnética en aquel recién nacido sintomático, pero que tiene un estudio ecográfico normal. Y concluimos que se está usando actualmente es el ultrasonido seriado combinado con la resonancia magnética a la edad equivalente al término.
De esta manera terminamos nuestra conferencia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Marianela, excelente tu exposición como siempre. Ya te conocemos y gracias, Carolina. Muy buena, muy clara y un resumen espectacular para aplicar a los que, sobre todo a los que tienen en esto la práctica diaria, ¿no? De recordar, y a los ecografistas generales que a veces nos llaman en los hospitales a ver en la neo los pacientes y refrescar siempre los conocimientos, está bueno. Así que muchísimas gracias. Bueno, también está bueno para todos los que hacemos psicoobstétrica, porque la verdad es que todas estas lesiones postnatales las podemos ver prenatales, ¿no, Marianela? Sí, claro. Nosotros podemos ver esas lesiones prenatales, inclusive si utilizan la misma clasificación. Claro, por eso digo que están... Sí, podemos en pacientes que en el primer día de vida tengan, por ejemplo, una hemorragia intraventricular grado 3, y esa hemorragia obviamente sucedió previamente, o como el caso que les presenté, en donde era la gemela de 27 semanas que ya traía una lesión en el primer día de vida con cambios involutivos. Claro, buenísimo, porque las imágenes por ahí, cuando las mostrás en un neonato, son aún más claras que por ahí lo que nosotros en la ecografía obstétrica las vemos. Entonces nos hace buscarlas mejor en la ecografía obstétrica. Así que creo que es de mucha ayuda para los que hacemos obstetricia ver ecos neonatales, ¿no? Me parece, y más también preguntar cómo están los pacientes y ver la evolución para aprender, ¿no? Sí, 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 yo creo que eso es muy importante, la comunicación entre el obstetra y el neonatólogo y el ultrasonografista que lo va a evaluar. Sí, de hecho acá en el grupo está la neonatóloga que hace las ecografías de mi hospital, así que Anita, te mando un beso, que siempre la estoy torturando. Bueno, Marianela, hay una, sí, después seguís con los colegas María José. Bueno. Hay una pregunta que creo que la respondiste al final, pero de todas maneras, dice una vez que se tiene el diagnóstico de la hemorragia cerebral, ¿cuándo debería hacerse los controles ecográficos? Ok, normalmente, ¿hasta cuándo? Bueno, normalmente si el paciente está hospitalizado, como es lo que vemos, ese recién nacido pretérmino tiene una larga estancia en la unidad de terapia intensiva. Una vez diagnosticado, le hacemos un control semanal. ¿Ok? Si ese paciente egresa, se le hace a la edad corregida correspondiente a término. ¿Ok? Y si ese paciente tuvo, como vimos, una hemorragia intraventricular importante, nosotros debemos hacerle seguimiento hasta ver la estabilización, la resolución y ver en qué condición quedó ese paciente. Entonces eso puede llevarte 2, 3, 4 meses o inclusive más tiempo, mientras las hemorragias, sobre todo las de mayor magnitud, se reabsorben y logramos ver la estabilización de esa dilatación ventricular. Por supuesto, aquellos pacientes que tienen una hemorragia muy severa, antes de ese tiempo pasan por la cirugía para la colocación de la derivación ventrículo-peritoneal. Gracias. Te saluda la doctora Marta Pérez, desde Valencia, Venezuela. Sí. Gracias, desde Marta. Tu ciudad. Trabajo con ella. Ella es una de las neonatólogos con las cuales trabajo habitualmente. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitarte, Marianela, porque fue una exposición muy clara y muy sintetizaste muy bien cada uno de estos temas, y sobre todo la placa de cierre en las recomendaciones creo que ha aclarado muchos puntos a muchos colegas que hacen este tipo de estudios. Yo quisiera aprovechar para saludar al doctor Sosa Olavarría, y que fue quien también nos enseña a meternos en el cerebro del feto. Así que, Alberto, bienvenido a este espacio. Un gusto tenerte con nosotros. No sé si está conectado. Sí, está conectado, pero está sin micrófono, pero puede habilitarlo el doctor si quiere, porque tiene permitido. Bueno, con él ha sido la escuela, es el maestro de todos nosotros, y hemos aprendido y hemos dado ese paso a aprender un poco de la patología desde la vida intrauterina
y el seguimiento en el periodo neonatal. O sea, paciente con lesiones, no dejarlo pasar y evaluarlo. Eso es muy importante, conocer la historia del paciente y hacer el seguimiento postnatal. Exactamente. Justo. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Un cordial saludo, un abrazo inmenso para todos ustedes, igual para María José, Carolina y todo ese maravilloso equipo de la SAEU. Siempre es un placer estar en contacto con ustedes y siempre lamento que esta cuarentena nos haya alejado de manera física, pero que en el futuro esperamos que al cesar la pandemia, no sé cuándo, cuando desaparezcan las variantes, ¿será? Nos volvamos a encontrar para estrecharnos en un gran abrazo y disfrutar pues con un buen Malbec, que es mi vino favorito. Mendocino, simplemente. Así será, así será. Mientras tanto, disfrutemos de la tecnología. Así es, sí, ¿no? Y esto es grandioso, verse a través de la pantalla. Óyeme, a Marianela, te voy a felicitar una vez más. Muy didáctica tu conferencia. Dos aspectos quiero destacar en tu exposición. Ya lo han mencionado, inclusive María José insistió en el detalle del diagnóstico prenatal de los accidentes cerebrovasculares en el feto. ¿Por qué debo insistir sobre esto? Porque es una manera de proteger a los tetras en los casos médico-legales. Recuerden ustedes que todos estos problemas, algunas veces de secuelas neurológicas, de lesiones a corto, mediano y largo plazo, son achacadas a mal praxis de los tetras. Y si usted tiene la documentación de una aparición prenatal de un accidente hemorrágico cerebral en el feto, pues usted prácticamente tiene sus espaldas cubiertas. Esto de una manera pues didáctica y que me pareció muy bien que María José insistiese en ese asunto. Y lo otro, Marianela. Sí, doctor. Es interesante ver cómo estos bebés nacen con una madurez cortical acorde a la edad en que nacieron. Una ínsula de Reid que todavía no se ha opercularizado, las circunvoluciones secundarias, ¿verdad?, son mucho menores y la evolución de ellos también debe ser, de estos parámetros de corticalización, debe ser incluido también en la evolución secuencial que tú propones. Sí, doctor, claro que sí. Y es algo que podemos verlo en la práctica diaria, ¿no? En esos mismos pacientes, quizás en algunas de las imágenes secuenciales, se pueden ver un cerebro prácticamente liso y ya cuando está a la edad a término, pues han ido aumentando, si la lesión no ha sido severa, esos surcos y esas circunvoluciones. Perfecto, gracias. Gracias, doctor, un placer verlo, oírlo. Igual, sí, a todos ustedes. Un gusto enorme. Es mentira, tenemos lo que va de pandemia que no nos vemos. Así es, así es. Bueno, le puede contar a todos nuestros seguidores allá de la SAEU la última noticia que hizo que Luis Guillermo me llamara todo preocupado. Porque no quise alarmar a nadie, no quise alarmar a nadie. ¿Sabes, Carolina, que me llamaron mis alumnos? Caramba, doctor, lo estamos llamando para ver qué es de su vida y qué pasó. No, es que se corrió en la clínica que usted estaba intubado allá en la unidad de terapia intensiva con un COVID, bueno, de esos voladores. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, otros me dijeron, gracias a Dios, doctor, eso significa larga vida. Bueno, desde acá, sí, desde acá aclaramos que es efectivamente el doctor Alberto Sosa Olavarría, que está compartiendo el espacio y llevamos tranquilidad a todos los colegas. No, y no es el espíritu. No. Un gusto. No, queríamos también contarles que están con nosotros nuestros docentes de SAEU, del capítulo de obstetricia, la doctora Mabel Poncela, el doctor Fernando Monti está en la sala, el doctor Lanciano, a quien agradecemos a todos ellos la presencia también, así que saludamos. Ahí está la doctora Mabel. Un abrazo. Un abrazo, un gusto saludarlo. Si me permites, Carolina, sí.
Estoy viendo a la doctora María Cristina Esperperato, que también está también presente. Sí. Para mí, una persona a quien admiro, le tengo mucho respeto y es una referencia en neurosonografía. Quería saludar. Gran placer saludar a la doctora Esperperato, a quien tuvimos aquí en Venezuela dictándonos unas conferencias espectaculares. Saludarla. Ella nos acompañó en el 2007, doctor Sosa. Así es correcto. Sí, señor. Un gusto, bienvenida. Majo. Bueno, nada, les queremos que, bueno, si Fernando o Mabel quieren decir algo, tienen habilitado el micrófono para cuando quieran, para preguntas, lo que sea, así que bueno, nada, eso quería decirles. Y bueno, vamos a seguir con la otra charla, así no la tenemos acá, Marianela, más tiempo. Si te parece, Marianela. Sí. María José, había unas preguntas más que tiene Carolina. No las vi, perdón, pensé que no. Disculpen. Sí. Hay una pregunta que, bueno, tiene que ver con lo que aclaraba también el doctor un poco recién, que de encontrar una hemorragia prenatal, en la ecografía prenatal, se recomienda hacer control. ¿Con ecografía se puede pedir resonancia prenatal, habla? ¿O se espera a realizar en el neonato? Bueno, aquí, doctor Sosa, no sé si él quiera responder la parte prenatal, si esa resonancia la pueden hacer. Obviamente se puede hacer resonancia ultra rápida en el feto, ¿ok? Nosotros siempre hacemos de entrada el ultrasonido por todas las bondades que tiene el método y la capacidad diagnóstica que tiene en estos recién nacidos, y esperamos que el paciente tenga mayor peso, de mayor edad, para realizar la resonancia magnética en estos casos, sobre todo si el paciente está estable. Para eso hay que hacerle un seguimiento ultrasonográfico. Realmente la clínica del paciente es la que va a determinar la realización de una resonancia más temprana. Ok. Esa pregunta venía de un colega desde Ecuador. Había una pregunta también que es ¿cuándo está indicado el Doppler cerebral? ¿Si en hemorragia, en hidrocefalia? Bueno, realmente hoy en día hacemos Doppler en todos los estudios. Todo paciente que es evaluado le hacemos un Doppler color, por supuesto, y un Doppler espectral que nos va a ayudar a valorar cómo está ese paciente. Definitivamente es mandatorio realizarlo. En los casos de hemorragias intraventriculares, como lo comenté, en los casos de hemorragia severa que cursan con dilatación importante de los ventrículos laterales, porque se puede utilizar como un signo indirecto de hemorragia, de hipertensión endocraniana. Entonces es muy importante hacer su Doppler espectral, lo podemos hacer a nivel en los cortes axiales con las arterias cerebral media, lo puedes hacer en la cerebral anterior, y sí es muy importante para ver qué compromiso tiene el de irrigación ese cerebro. En los casos en donde queremos hacer ese diagnóstico diferencial entre esto será una hidrocefalia o una ventriculomegalia, en esos casos nosotros vamos a ver que el Doppler va a estar normal en la ventriculomegalia, ¿de acuerdo? En cambio la hidrocefalia severa con hipertensión va a estar alterado. Ok. Bueno, gracias Marianela, creo que se respondieron todas las preguntas. Pasamos a la siguiente, ¿te parece, Marianela? Ok, déjame ver. Tenemos los casos clínicos en patología abdominal pediátrica, así que casos interesantes. Vamos a la práctica. Sí, bueno, Carolina, esta segunda conferencia es un poco más, diría yo, más ligera, un poco más corta también, y vamos a enfocarnos sobre patología abdominal pediátrica, pero esto es un tema extremadamente amplio, por lo cual seleccioné los casos clínicos que vamos a ver sobre lesiones quísticas intraabdominales. Sabemos que el ultrasonido es un excelente método con una alta sensibilidad para diagnosticar las lesiones quísticas. Para todo el mundo sabe que practicamos el ultrasonido, una lesión quística es muy fácil de diagnosticar. El problema es, y que se considera un reto, cuando queremos saber a qué pertenece, cuál es su etiología. Recuerden que no somos microscopio. Nosotros vamos a describir imágenes y vamos a hacer aproximaciones diagnósticas. No sé si les pasa a ustedes, pero en muchas oportunidades te llama el cirujano, la misma mamá te dice, ¿qué tiene mi bebé? ¿Qué es lo que tiene?
y usted le va a decir, es una lesión quística de tal tamaño, con las paredes, si es septada o no septada, y realmente como diagnóstico etiológico desde el punto de vista ultrasonográfico, eso es un desafío. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 pacientes pediátricos con 3 lesiones que desde el punto de vista ultrasonográfico son iguales, pero que tenemos que hacer un ejercicio clínico. Nosotros tenemos que ver a qué paciente pertenece, qué clínica presenta ese paciente, qué tiempo de evolución tiene, si es una lesión prenatal o es postnatal. Y aquí un simple ejemplo para que nosotros veamos lo difícil que es llegar a un diagnóstico definitivo. Este primero correspondió a un quiste de ovario, a un quiste de colédoco o a un quiste mesentérico. Los 3 casos que les voy a presentar son un poquito más complicados. Son 3 lesiones quísticas de ubicación intraabdominal compleja. Y si yo le pregunto a ustedes a qué corresponde cada una, pues definitivamente es una pregunta desafiante con una difícil respuesta. Debemos entrar entonces dentro del contexto clínico del paciente y vamos a revisar cada uno de estos casos. El primer caso fue referido por gastroenterólogo infantil, era una lactante mayor, o es una lactante mayor de femenina de 18 meses, quien presenta desde el 5º mes de vida regurgitaciones frecuentes. Recibió tratamiento para reflujo gastroesofágico sin mejoría. 2 meses después se asocian cólicos recurrentes y distensión abdominal, y es referida por un estudio ecográfico de abdomen. Al examen físico era un abdomen blando, deprimible, no doloroso y no masa palpable. Cuando le hacemos el ultrasonido, nos encontramos con esta lesión quística de paredes delgadas, multiseptada, que estaba ubicada en el abdomen superior. Fíjense que está por delante del páncreas y se extiende desde hipocondrio derecho a hipocondrio izquierdo, con una medida aproximada de 10 por 4 por 4 centímetros. Con el traductor lineal nosotros logramos ver con detalle esa lesión. Fíjense que esto corresponde a los músculos de la pared abdominal. Estas son las asas intestinales, es decir que la lesión es superior y anterior, multiseptada. Al Doppler vemos que no hay flujo dentro de la lesión, pero sí encontramos flujos en algunos de los septos. Y si vemos con detalles, algunas de las cavidades tenían un aumento de ecogenicidad. Con todos estos hallazgos ecográficos, nosotros sugerimos entonces que eso se trata de una lesión quística multiseptada ubicada en el abdomen superior y anterior, planteándolo como diagnóstico presuntivo de primera línea un linfangioma intraabdominal por las características que encontramos al estudio, con otros diagnósticos presuntivos que pudieran ser un quiste mesentérico, un quiste pancreático por la ubicación o un quístico de duplicación gástrica. Este paciente se le realiza una tomografía axial computarizada con contraste, encontrando y verificando la lesión. La lesión ocupa espacio hipodensa en el rango quístico, multilocular, voluminosa con paredes delgadas, está situada en el abdomen anterior y superior en aparente relación con el mesenterio. No se visualizó continuidad de la misma con vías digestivas ni órganos intraabdominales. Ellos concluyen que esto es un LOE, una lesión ocupante de espacio quística, en probable relación con un linfangioma intraabdominal. La paciente fue llevada a quirófano y se encontró esta lesión voluminosa, lobulada, violácea, con aspecto de racimo de uva, y se logró realizar la resección total de la lesión sin necesidad de realizar resección intestinal. El diagnóstico de anatomía patológica confirmó el diagnóstico presuntivo de un linfangioma mesentérico hemorrágico. Entonces aprovechamos el caso para revisar un poco sobre el tema. El linfangioma quístico mesentérico es un tumor benigno secundario a una anomalía congénita de los vasos linfáticos durante el desarrollo embrionario. Va a presentar características similares a los linfangiomas de localización extraabdominal, que son los que se encuentran en cuello o en región axilar. La localización abdominal es rara, ocupa un 5%, y dentro de ellas la ubicación en mesenterio es más frecuente, con un 45%, como fue el caso que les acabo de presentar. El comportamiento clínico va a depender de la ubicación, del tamaño y de la relación con estructuras adyacentes y las complicaciones como sangramiento, ruptura, vólvulo u obstrucción intestinal. Como método de diagnóstico siempre utilizamos el ultrasonido abdominal como método inicial para evaluarlo y debemos complementarlo con tomografía o en su defecto con resonancia magnética.
El tratamiento es quirúrgico y el diagnóstico definitivo va a ser histológico. Tiene que estar presente la célula endotelial. El segundo caso vino referida por el Servicio de Cirugía Infantil. Se trata de una escolar femenina de 7 años de edad quien presenta distensión abdominal y un dolor tipo cólico de moderada a fuerte intensidad intermitente de un mes de evolución. Al examen físico encontramos un abdomen globoso, blando, remitente, era deprimible, no doloroso y no lográbamos definir una masa palpable. Cuando hacemos la ecografía nos encontramos con una lesión ocupante de espacio quística gigante, que ocupaba toda la cavidad abdominal y desplazaba las asas intestinales hacia el abdomen derecho. Es de paredes finas, ecolúcida con un contenido denso, que si jugamos un poco con la ganancia, pues ese contenido era más denso, tabicado, que no presentaba flujo dentro de la lesión, con un tamaño aproximado porque se nos salía de nuestro campo visual de 17 por 15 por 12 centímetros. Hacemos más cortes para poder visualizar esa imagen. Vean lo grande de la lesión. Aquí tenemos la relación de la misma con los psoas derecho e izquierdo, la relación directa con la lesión. Y cuando con el traductor lineal con visión trapezoidal vemos que es una lesión que está tabicada, y esos tabiques pueden ser unos más gruesos y otros más delgados. En este video vamos a observar cómo es una estructura compresible y que no había comunicación entre las cavidades. Entonces nosotros podemos concluir que todos estos hallazgos nos hacen sospechar de una lesión ocupante de espacio gigante, intraabdominal, quística, multiloculada. Y como primer diagnóstico presuntivo está el quiste mesentérico, dada todas estas características. Como diagnóstico diferencial, un linfangioma también gigante, intraabdominal. Pero ustedes me pueden preguntar, si esto es una niña de 7 años, ¿por qué no planteas también la posibilidad de un quiste gigante de ovario? Bueno, tiene 7 años, pero además de esto, a pesar de la lesión tan importante que tenía, se logró identificar el hígado, la vesícula, el páncreas, vaso, sus riñones, la vejiga, el útero y ambos ovarios con características acorde a la edad del paciente. Se les realiza una resonancia magnética. Esta resonancia magnética, estas imágenes pues no son de la mejor calidad porque fueron tomadas directamente del computador del hospital, pero sí podemos apreciar una lesión ocupante de espacio que compromete la cavidad abdominal pélvica totalmente, lobulada, de contorno bien definido y que ocupa el aspecto anterior de la cavidad abdominal. Es como un gran delantal. Esto nos explica un poco por qué nosotros no logramos definir una masa. Mide aproximadamente 25 por 18 por 10 centímetros. Esto impresiona corresponder entonces a un gran quiste mesentérico con integridad de las estructuras intraabdominales. Aquí está el momento de la cirugía, ya tomando en cuenta el tamaño de la lesión, se realizó una laparotomía medial, supra e infraumbilical, con un hallazgo de una gran dilatación quística de mesenterio que estaba formada por 4 lesiones, 2 grandes de aproximadamente 20 centímetros cada una y de la cual se obtuvo 1000 cc de líquido, y 2 lesiones de menor tamaño que también se logró obtener aproximadamente unos 8 cc. Esta estructura estaba adherida a un segmento del yeyuno y se encontraba aproximadamente a 40 centímetros del ángulo de trace. Se logró realizar la resección en bloque de los 4 quistes y la resección de esta asa intestinal con anastomosis terminal con una evolución satisfactoria de este paciente. Los hallazgos de anatomía patológica corresponden a esta gran pieza anatómica. Miren, la que estaba en la descripción macroscópica del patólogo, hablaba de las 4 cavidades que no estaban septadas en su interior, y como hallazgo histológico fue compatible con quiste mesotelial multifocal de variable tamaño adosados a la serosa intestinal y al tejido adiposo mesentérico. Breves palabras sobre el quiste mesentérico. Son tumores benignos y raros, con una incidencia de 1 por 20.000 ingresos pediátricos. La etiología es la obstrucción de los canales linfáticos en el mesenterio, lo que lleva a una ruptura en la comunicación con el resto del sistema linfático. La ubicación más frecuente es a nivel del mesenterio del intestino delgado. La clínica generalmente son asintomáticos. Esta paciente tenía ya 7 años y es una lesión congénita. Esta va a depender de la ubicación
del tamaño y de las complicaciones asociadas. Se nos puede presentar como un abdomen aguda por ruptura de la lesión, por ejemplo. Como método de diagnóstico, el método de diagnóstico inicial sigue siendo el ultrasonido abdominal, complementando con tomografía y resonancia magnética. El tratamiento es quirúrgico por laparotomía o por laparoscopia. En este caso fue una laparotomía por la magnitud del tamaño. Y el diagnóstico definitivo es un diagnóstico histológico con la presencia de la célula mesotelial. Nuestro último caso, también referido por cirugía infantil, se trata de un escolar masculino de 7 años de edad en un postoperatorio inmediato de apendicitis aguda sin complicaciones. Reaparece una clínica de dolor en el 10º día postoperatorio, por lo cual el cirujano lo refiere para el ultrasonido, de manera de descartar alguna complicación postquirúrgica. El diagnóstico de apendicitis fue realizado por clínica y laboratorio y se corroboró por anatomía patológica. Al examen físico era un abdomen blando, deprimible, sí había dolor a la palpación profunda, pero no tenía signos de irritación peritoneal. Cuando le realizamos el eco, encontramos hígado, vesícula normal, los riñones, vasos, y sí encontramos un poco de líquido libre en cavidad, pero que tiene una correlación directa al antecedente quirúrgico de 10 días antes. O sea que no nos pareció nada complicado, pero como hallazgo incidental, nos encontramos con una lesión quística bilobulada en el abdomen superior, en la región supraumbilical, línea media. El contorno bien definido, paredes gruesas con un contenido ecolúcido y algo muy importante, presentaba peristaltismo. Su eje longitudinal aproximadamente 7 centímetros. Cambiamos nuestro traductor al traductor lineal para el detalle. Vemos que esta es una lesión anterior. Vemos la línea ecogénica que pudiera corresponder a la mucosa, que hace relación con la luz intestinal. Esta sería la submucosa. Esta capa hipoecoica correspondería a la muscular propia y nos hace recordar a la pared del tracto gastrointestinal. Esto es lo que se conoce como el signo de la doble pared. Le ponemos Doppler, dentro de la lesión no había flujo, escaso flujo a nivel de la pared. Dado estos hallazgos, se planteó que esta era una lesión quística bilobulada de paredes gruesas en el abdomen superior y como diagnóstico presuntivo, una duplicación intestinal. De primer lugar, una duplicación gástrica por la ubicación alta o una duplicación de otro segmento del intestino. A este paciente se le solicitó una tomografía axial computarizada con contraste. Se verificó la presencia de la lesión. Era una imagen de aspecto quístico, bordes gruesos que se extendía desde la región umbilical a nivel de la línea media hasta el flanco derecho. La imagen se ubicaba entre las asas intestinales y como dato importante, no se planificaba con el material de contraste y medía aproximadamente 7 centímetros. Ellos plantearon igualmente una quiste de duplicación intestinal versus un quiste de duplicación gástrica. En este caso, en vista de que esto fue un hallazgo incidental y que no correspondía a la clínica actual del paciente, el cirujano decidió realizar una cirugía de forma electiva. Pero aproximadamente 8 meses después, el paciente presenta una clínica de dolor agudo de fuerte intensidad con distensión del abdomen derecho, por lo cual es nuevamente referido y ya esa lesión bilobulada quística se una lesión de mayor tamaño que iba desde por debajo del lóbulo derecho del hígado a la fosa ilíaca derecha, que ya no era quística simple, sino podemos observar que era una lesión quística compleja dada por la presencia de imágenes ecogénicas en su interior, de septos, de detritus, lo que nos orientaba que probablemente este paciente había sangrado dentro de la lesión, no había flujo dentro de ella. Cuando la vemos, bueno, aquí les recuerdo cómo era la lesión previamente y la lesión en el momento actual. Cuando cambiamos nuestro traductor al traductor lineal para ver con detalle esta lesión, vemos que es bilobulada, que tiene sus paredes gruesas, hacemos un corte en la parte inferior, logramos ver la línea ecogénica que debe corresponder a la mucosa y su capa a la muscular propia, pero cuando hacemos el corte en la parte superior, donde está esta imagen ecogénica que pudiera corresponder a un coágulo en retracción, esa línea ecogénica no la visualizamos con el mismo detalle que la primera vez. Y esto nos hace sospechar en una erosión de esa mucosa, probablemente por ulceración y sangramiento.
nos comunicamos con el cirujano, le manifestamos los hallazgos y la sospecha de la hemorragia por ulceración péptica y el paciente fue llevado a cirugía. Aquí tenemos esta lesión importante en donde podemos ver una lesión ocupante de espacio ubicada entre el mesocolon transverso y la transcavidad de los epiplones, de apariencia tumoral, lobulada, de pared bastante gruesa, severamente adherida a la pared anterolateral derecha del estómago y al borde mesentérico del corte transverso. El tamaño aproximado de 18 por 10 por 8 centímetros, con un contenido líquido venoso. No hubo necesidad de hacer tampoco en este caso resección intestinal. Aquí tenemos la pieza anatómica, en donde la descripción del patólogo nos habla de una tumoración quística con contenido mucoide pardo, con una pared fibromuscular tapizada en su interior por mucosa tipo gástrica, antral y áreas con epitelio cilíndrico con erección extensa y áreas con extravasación de eritrocitos. En el área de inserción cercano a la pared del colon había parénquima ectópico pancreático. La conclusión fue entonces un quiste de duplicación gástrica como se sospechó inicialmente. La duplicación gástrica es una malformación congénita rara con incidencia de 1 por 4.000 nacidos vivos que tiene relación a una falla embrionaria en la recanalización del tubo digestivo primario. Los quistes de duplicación gástrica representan solo entre el 4 al 9% de todas las duplicaciones intestinales. La lesión tiende a ser única, no se comunica con la cámara gástrica y en el 95% de los casos se ubica en la curvatura mayor, como fue nuestro caso. La clínica puede ser asintomática o darnos síntomas muy inespecíficos como de dolor abdominal recurrente, dolor, vómitos o una masa palpable, o puede presentarse también con signos de ulceración péptica, con hemorragia, como fue nuestro caso, o de perforación, como una clínica de abdomen agudo. El método diagnóstico de inicio es la ecografía abdominal. Recordemos el signo de la doble pared, que no es más que la estratificación de la pared del tracto gastrointestinal, que es patognomónica para esta patología. Y es muy útil también en estos casos la ecografía endoscópica, y nuevamente utilizamos para complementar la tomografía y la resonancia magnética. El tratamiento es quirúrgico. Es importante tomar en cuenta la resección total de la lesión por el riesgo a malignidad en edad adulta. El diagnóstico definitivo por histología es la presencia de músculo liso y revestimiento de epitelio gastrointestinal o pancreato ectópico, como nos pasó en nuestro caso. Entonces, volvemos a nuestra imagen inicial, en donde ya después de haber evaluado el paciente y complementado, fue operado y tenemos la palabra final de la histología, sabemos que esto correspondió a un linfangioma mesentérico, esto fue un quiste mesentérico gigante y esto un quiste de duplicación intestinal gástrica. Bien, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Hicimos un ejercicio clínico, revisamos 3 tipos de lesiones quísticas del tracto gastrointestinal benignas de la infancia, poco frecuentes, congénitas, de etiopatogenia e histología diferente, con manifestaciones clínicas que pueden ser muy inespecíficas, por lo cual es importante que las conozcamos para poder sospecharlas. La ecografía abdominal, desde la vida prenatal en la vida intrauterina, es el estudio de imagen de elección para la evaluación. Y en la vida postnatal es el primer estudio que vamos a realizar. ¿Por qué complementamos con la tomografía y la resonancia? Es para confirmar, caracterizar esa lesión y ver su extensión y su relación con estructuras adyacentes. Invariablemente el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico y el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la histología. Bueno, bien, ya para terminar, les voy a presentar un caso que tenemos actualmente en estudio, que es un caso un poco difícil porque es un lactante mayor de 18 meses de edad, cuya madre fallece hace 2 meses, en el mes de junio exactamente, por SIDA. Una madre que sabía que estaba infectada y que decidió no tratarse, no se trató durante el embarazo y recibió lactancia materna este paciente. Cuando él es llevado por sus abuelos para ver la condición, porque la mamá había escondido su condición, ver en qué estado se encontraba el paciente, pues llega un niño con un aspecto de desnutrición severa. Es un niño con un abdomen prominente y una hepatomegalia muy importante.
Dentro de todos los estudios, porque se le está haciendo todo el estudio de descarte, salió HIV positivo, se le está haciendo todos los estudios inmunológicos, los descartes de infecciones y coinfecciones que pueden cursar con estos pacientes, se le pidió el ultrasonido abdominal y encontramos esta gran imagen quística de paredes gruesas de un contenido heterogéneo dado por la presencia de estas láminas, estas membranas, era denso, que no tenía flujo en su interior, solo flujo en la región periférica y que se encontraba más hacia el ilio del hígado, porque fíjense este corte subcostal del hígado. A este paciente se le hospitalizó aproximadamente 10 días después del estudio porque comenzó a presentar fiebre intermitente, hiporexia y decaimiento, por lo cual se hospitaliza. Sabemos que son pacientes inmunosuprimidos cuya clínica es muy indefinida, por decirlo de alguna manera. Dentro de los diagnósticos que planteamos al ver esta lesión de la condición del paciente fue absceso hepático o un absceso hidatídico, no logramos precisar y no visualizamos la vesícula, más vimos una estructura que sí nos parecía colédoco, pero dentro de los diagnósticos diferenciales planteamos la posibilidad también de un quiste de colédoco. Al paciente se le realiza posterior a la hospitalización una tomografía en donde se vio esa importante lesión ocupante de espacio con aspecto líquido que la describen como una lesión de tipo hepática. Pero la evolución de esta paciente no fue satisfactoria, fue aumentando de tamaño, el paciente estaba en malas condiciones, finalmente fue referido al equipo de la doctora Alida Pascualori, que ella es una cirujano muy conocida en Caracas, experta en cirugía hepática y de vías biliares, y que trabajó junto con el doctor Velázquez, imaginólogo intervencionista, realizándole un drenaje percutáneo con la colocación de un dren permanente y obtuvieron 920 cc de un líquido purulento. Este caso está siendo manejado por la doctora María Alejandra Rosas, infectólogo de aquí de Valencia y es la mamá de todos los pacientes positivos con HIV. Esto se realizó el día sábado, es decir, este paciente tiene hoy 5 días posterior al drenaje de esa cantidad. El planteamiento es controlar la infección, el proceso inflamatorio, mejorar la condición nutricional de ese paciente para la resolución definitiva quirúrgica del caso. Durante la angiotac que le realizaron para el momento del drenaje, encontraron imágenes de litiasis en el colédoco, por lo cual la cirujana nos está planteando que el probable diagnóstico de este paciente es un gran quiste de colédoco sobreinfectado. Este es el paciente, el día de ayer, martes, facilitada por la doctora María Alejandra, que lo lleva el control, un paciente que mejoró su estado de ánimo, ya está comiendo, y que el drenaje ha ido disminuyendo progresivamente y actualmente este drenaje seremático. Entonces, de esta manera, con este caso aún no concluido, este caso que todavía tenemos que esperar la cirugía y el estudio de anatomía patológica, termino esta presentación de casos de lesiones quísticas intraabdominales y definitivamente para nosotros los ultrasonografistas el diagnóstico definitivo de un quiste sigue siendo un gran desafío. Aquí vemos una obra del artista cinético venezolano Carlos Cruz Díez que se llama Cromo Interferencia de Color Aditivo. Probablemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela y se la quería dedicar a aquellos médicos venezolanos que han migrado y que están realizando y ejerciendo de una forma honesta su profesión en otras latitudes. Muchísimas gracias. Gracias, Marianela. Muy práctico, la verdad que aplicar la clínica y evaluar la imagen en el contexto clínico es fundamental en el diagnóstico por imágenes. Todas las imágenes sabemos que no son, a veces son patognomónicas, pero muchas veces la clínica marca la diferencia en imágenes muy similares, como en el caso de la patología quística. Así que estos ejercicios son, la verdad que de un entrenamiento muy bueno.
Muchísimas gracias, excelente. Ya estuvimos hablando un poco antes de toda la presentación, cuando estuvimos practicando los PowerPoint. Así que muy interesante. Te quería hacer una pregunta respecto a la diagnóstico diferencial de patología quística. No sé si ven o qué tan frecuentemente ven tuberculosis peritoneal en pediatría, un poquito chico, un poquito más grande incluso, en cuanto a diagnóstico diferencial de eso. Sí, no, personalmente no he tenido casos, pero fue uno de los planteamientos iniciales de la infectólogo, considerando que este era un paciente inmunosuprimido. ¿No? Pero en cuanto a incidencia, realmente no te podría dar una referencia en cuanto al valor. Ah, está bien. No, porque tenemos mucha incidencia nosotros en patología, en manifestación extrapulmonar. No, sí, sobre todo manifestación de la tuberculosis extrapulmonar a nivel intestinal o peritoneal, manifestación peritoneal de tuberculosis. Entonces, si tenías alguna experiencia al respecto, como diagnóstico diferencial de grandes masas quísticas y... Realmente no he tenido la oportunidad, no tengo la experiencia. No podría aportarte mayor información sobre incidencia, ¿no? Bien. La doctora Poncela hoy hacía una pregunta al inicio de la charla sobre si hacían Doppler de arteria mesentérica. ¿Puedes desbloquear tu micrófono si querés, Mabel? No, no puede. Decía de la mesentérica para evaluar la realimentación en prematuro. Sí, bueno, siempre le hacemos la evaluación de la arteria mesentérica superior, valoramos los índices de resistencia y veamos, normalmente el neonatólogo lo utiliza mucho para la alimentación trófica de esos neonatos, si aumenta o disminuye y su comportamiento durante el reinicio de la alimentación en esos pacientes que tuvieron sospecha de enterocolitis necrotizante. La valoramos y hacemos la onda espectral. O sea, lo tienen sistematizado como rutina. Sí, lo hacemos de forma rutinaria y de hecho en todo paciente hospitalizado en terapia intensiva con antecedentes de asfixia severa le hacemos la valoración de la arteria mesentérica superior y sobre todo también en aquellos casos que nos vienen con el antecedente de un crecimiento fetal restringido en la vida intrauterina. El retardo de crecimiento intrauterino severo, en donde hay un compromiso del Doppler fetoplacentario, generalmente esos pacientes cursan con una persistencia de ese patrón fetal en los primeros días de vida. Y le hacemos a esos pacientes, sobre todo en ellos, hacemos énfasis. Completo un poquito la pregunta. Yo, digamos, tuve, digamos, oportunidad con un neonatólogo que en ese momento, hace unos años atrás, se le daba, era una novedad para la realimentación. Pero como pronóstico, como predictor de si va a ser o no enteritis necrotizante, ¿podría servir? ¿O le dan valor o no? Sí, le damos valor ese efecto, sí. Cuando ese valor del índice de resistencia supera al índice de 0,80, son pacientes que entran en alerta. En alerta, el neonatólogo va a estar pendiente y de hecho siempre están pendientes de solicitarnos si hubo cambio en ese índice de resistencia en esos pacientes. Hay muchos trabajos en relación a esto, inclusive también en relación al porcentaje de cómo se va modificando esos índices de resistencia durante la alimentación. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, la verdad a mí te felicito por la clase porque me pareció espectacular, me encantó la forma de plantearlo, los diagnósticos diferenciales, muy didáctico, y bueno, vuelvo a repetir lo que ya repetí, pero bueno, lo digo también en esta patología, nosotros nos encontramos haciendo ecografías obstétricas, encontramos imágenes quísticas en abdomen. Claro, muchísimas. Y también se nos plantean muchas más todavía dudas, y la verdad que está buenísimo tener esta visión que te amplía mucho más el panorama. La verdad que buenísimo, me encantó.
Bueno, te agradecen mucho, te felicitan desde Venezuela, la doctora Albamonte, desde Misiones, acá en el interior de Argentina. Te agradecen mucho y qué excelente es tu conferencia, Marianela, así que transmito las felicitaciones. Carolina, ¿me les agradezco también? Sí, como no, doctor. Adelante. Sí. Mire, yo voy a hacer una reflexión. Bueno, Marianela, sin desperdicio, la presentación de ese caso en la SAEU. Voy a hablar en nombre de la SAEU porque estoy vinculado desde hace muchos años con ese equipo extraordinario. Te adoptaron. Sí, te adoptamos y estamos muy orgullosos de contar contigo como profesora de nuestra sociedad. Gracias, de doctor. y ultrasonido. Una reflexión sobre el caso que presentaste del apendicitis. Hoy en día no es conveniente llevar a un paciente a pabellón bajo la sospecha clínica, así sea esos cuadros floridos de apendicitis, sin una ecografía abdominal. Hubiese cambiado el panorama total de ese bebé con esa duplicación gástrica si se le hubiese hecho con el cuadro de apendicitis. Indudablemente también lo confirmarían por ultrasonido. El patrón ecográfico es sumamente indicativo del cuadro, pero el hallazgo incidental, como tú lo señalaste, hubiese sido muy interesante porque el cirujano ha podido plantearse otras alternativas al abrir ese abdomen. Entonces me parece que vale la pena la reflexión en ese sentido. Y lo que decía Mabel es impresionante, y creo que también secundada por María José. El perfecto equilibrio entre la imagenología y la imaginación es lo que nos va a llevar a nosotros a la mayor probabilidad de certeza diagnóstica, sin olvidar lo que nos enseñaba o nos enseñó para aquel entonces el maestro Santiago Ramón y Cajal, que ante una imagen cualquiera, se refería por supuesto a la histología del sistema nervioso central, ante una imagen cualquiera es necesario frenar los arranques temerarios de la imaginación a fin de no cometer errores de interpretación. Un abrazo para todos, me despido y los llevo en mi corazón académico. Un placer, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá, doc. Bueno, no hay más preguntas. No sé si te queda algo por decir, Marianela. Sí, miles y miles gracias a ustedes por haberme invitado a participar. Encuentro en este grupo de la sociedad afectos, personas que conocemos desde hace muchos años y hemos compartido personalmente, intercambiado no solamente desde el punto de vista profesional, sino personal, y fue muy grato haber recibido la invitación a participar con ustedes. Para mí fue un placer realmente y espero haber llenado las expectativas con las conferencias de acuerdo a lo que Carolina me solicitó. Altamente. Totalmente, así que la verdad que felicito a las coordinadoras de sesiones científicas por la propuesta y por esta sesión científica. Un abrazo a todos, la verdad que fue un gusto. Igual, un gusto para mí también. Gracias, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No. Caro, la próxima sesión científica, si querés avisar que la que tenemos en octubre. El 13 de octubre, sí, el segundo miércoles de octubre, intervencionismo de vía biliar con el doctor Mariano Palermo, así que vamos a estar en nuestra próxima sesión, otra vez, como siempre, segundo miércoles, en este caso, esta fue una excepción, habíamos aclarado, segundo miércoles de octubre. Nuestra próxima sesión, están todos bienvenidos, ya pasaremos el link nuevamente y saldrá la publicidad en nuestras redes. Así que los esperamos a todos. Saludamos al esposo de la doctora Marianela, que también estuvo colaborando. Y que si Dios quiere, muy generoso. También va a participar. Sí, más adelante, si Dios quiere. Bueno. Okay, bueno.
Nos despedimos entonces, hasta la próxima, cuídense mucho, les deseamos lo mejor, y bueno, siempre nos gusta este encuentro, así que gracias por todo. Gracias a ustedes, hasta luego.